Pedro Sánchez ha desvelado esta semana las cartas con las que quiere jugar de aquí a finales de la legislatura, un giro a la izquierda con medidas de marcado carácter social y algunos impuestos ya conocidos como los que impondrá las energéticas y otro sorprendente y polémico como es el de la banca. Todo ello para hacer frente a una situación económica que no para de deteriorarse con una inflación por las nubes. De hecho, desde la Comisión Europea ya advierten de que superará el 8% a cierre de 2022 y mientras que en lo energético también una advertencia a la Comisión Europea de que pueden venir unos meses muy complicados. De hecho, ya sugieren que la calefacción no suba de 19 grados el próximo invierno y que el aire acondicionado no baje de 25. Analizamos toda la situación económica con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado, y también, como cada fin de semana, cine en blanco y negrete, en esta ocasión sobre El Cuarto Poder. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre en este domingo de una semana que acaba con muchas novedades en lo económico y con un punto de inflexión que ha marcado el debate del Estado de la Nación, que ha servido para ver por dónde van a ir los tiros de aquí a final de la legislatura. Queremos hablar con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado, como cada domingo. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Juan, hemos tenido una semana que, para ser mediados de julio con mucha gente de vacaciones, ha sido verdaderamente intensa en lo político, verdaderamente intensa en lo económico, con esos anuncios de nuevos impuestos por parte del gobierno a las energéticas que ya nos esperábamos, uno que no esperábamos tanto, que es ese impuesto a la banca, que ha generado un debate tremendo, además de otras medidas de marcado carácter social, como por ejemplo esos abonos de transporte, etcétera, ¿no? Bueno, hemos vivido efectivamente una semana muy intensa en lo informativo y en lo político, sobre todo porque hemos conocido la gran sorpresa de la semana, no en materia económica financiera, ha sido ese impuesto sobre la banca que se ha sacado de la manga Pedro Sánchez el otro día, ¿no? El pasado martes en el debate del Estado de la Nación. Es una gran sorpresa en todos los sentidos, porque ni siquiera los propios bancos tenían idea de que el gobierno iba a aprobar un impuesto de este tipo, pero es que tampoco lo sabían dentro de la propia agencia tributaria y dentro de entre muchos altos cargos de Hacienda, que les cogió por sorpresa el hecho de que, bueno, pues unas horas antes del debate en Moncloa se cocinara una tasa de este tipo. Es cierto que el impuesto a las energéticas se descontaba, de hecho no tuvieron prácticamente ningún tipo de reacción en bolsa, las empresas, tanto las petroleras como las eléctricas, y en cierto modo puede tener algún tipo de justificación, ¿no?, el impuesto a las energéticas, tal y como están los precios de la energía en los mercados internacionales. Sí que es muy discutible que se le aplique un impuesto a la banca en un momento como este, teniendo en cuenta pues varios factores. El primero, que la banca pues casi no ha acabado de salir de la crisis anterior, que fue monumental y que se llevó por delante una parte del sistema financiero español y que obligó a hacer a la banca un proceso enorme de reestructuración. Y por otro lado, este impuesto se va a aplicar en un momento especialmente sensible para los bancos, como es el cambio de la política monetaria que va a aprobar dentro de unos días, el próximo jueves, el Banco Central Europeo. Lo que ha alegado el gobierno para poner este impuesto sobre la mesa es que alguien tiene que poner el dinero para financiar las medidas, y que deben ser los banqueros, porque están ganando mucho dinero o lo van a ganar gracias al cambio de política monetaria, a la subida de los tipos de interés, cosa que no está en absoluto clara ni está justificada ni demostrada. Claro, aquí hay que hacer una diferenciación entre los dos impuestos, el de las energéticas, que además sí que vemos como otros países europeos también o ya lo están introduciendo, están pensando en hacerlo. Por ejemplo, hemos visto en Italia, también en otros países, pero sin embargo este impuesto a la banca, Pedro Sánchez lo justificaba él mismo en su discurso, lo decía, por esa subida de tipos de interés, que por una parte ni siquiera ha tenido lugar. Vamos a ver qué decide el Banco Central Europeo, que en principio está por hecho que lo va a decidir en esta reunión del 21 de julio, pero sobre todo es un tipo de impuesto que no ha puesto en marcha ningún otro país de nuestro entorno, ¿no? Veamos uno parecido, nos contaba esta semana Mercedes en Hungría, que no pertenece ni siquiera a la eurozona. La verdad que en esto España es pionero, que no sé si eso es para bien o para mal. Es pionero probablemente para mal. En este caso lo contó esta semana en Voz Populi Mercedes Serrayer. Solamente hay un ejemplo parecido, relativamente parecido, que es el de Hungría. En otros países se aplican algún tipo de tasa similar, pero no hay ningún impuesto como este que esté intentando gravar lo que supuestamente va a obtener de ganancias la banca gracias a la subida de los
los tipos de interés. En cierto modo lo que está haciendo el gobierno es poner el foco en un colectivo, de nuevo, que es la banca, de una manera pues ciertamente populista, intentando señalarles en este caso a ellos otra vez como quienes deben ser los paganos de la situación, cosa que en este caso es bastante injusto. Es cierto que hay un trasfondo muy político debajo de estas medidas, y es que bueno, pues al final Sánchez lo que necesita es dinero para financiar su plan de medidas, y ese dinero solo se puede obtener por dos vías, o bien aumentando los ingresos o bien recortando el gasto. Es evidente que Sánchez lo quiere hacer por la primera vía y quiere que carguen con buena parte de la factura las grandes empresas, ¿no? Tanto las energéticas como las financieras. Bueno, hablas de ese trasfondo político con tintes populistas, incluso demagógicos, que son palabras que se han usado en los debates de esta semana a la hora de calificar este impuesto a la banca, sobre todo, más que a las energéticas. Oye, ya que nos ponemos en ese plan, igual podemos mirar si no se podría recortar de otro tipo de partidas, como por ejemplo la de este gobierno, que es el que más ministerios tiene de la democracia, y no solamente eso, sino que hemos contado en varias ocasiones, el que más asesores tiene y más gasto, más se gasta en asesores del gobierno de tanto ministerio. Es evidente, son las dos vías, o aumentas ingresos o recarto a gasto, o se puede buscar una combinación de las dos cosas, ¿no? En este caso, desde el principio Sánchez decidió mantener su gabinete de 22 ministerios, no parece que lo vaya a recortar en lo que queda de legislatura, entre otras cosas porque no se puede permitir generarle ningún tipo de malestar o de cabreo a su socio de coalición, que es Unidas Podemos. Entonces el gobierno podría tener algún detalle, es decir, recortar ministerios, o podría precisamente hacer que no todos los ministros cogieran el falco cuando le apetecen. Evidentemente la situación del país no se va a arreglar por ahorrarse un viaje en Falcon. Ahora bien, el gobierno sí que transmitiría una señal muy positiva de cara a la ciudadanía, que lo está pasando muy mal en este momento. Es decir, el primero que se tiene que apretar el cinturón, el primero que tendría que dar ejemplo es quien está gobernando, que es en este caso Pedro Sánchez y sus ministros, ¿no? Y todo demás en un contexto especialmente delicado en el que tenemos esa inflación tan elevada de la que ya llevamos semanas hablando, y una inflación además que al principio desde el gobierno se trasladaba pues que era una situación temporal. Al final estamos viendo que va a ser de largo plazo, y de hecho incluso hemos visto esta misma semana como la Comisión Europea ha puesto esa previsión de inflación que podría llegar hasta el 8,1% al cierre de este año 2022. Es una inflación que no tiene precedentes. Bueno, en ello coinciden muchos organismos, menos el gobierno, que todavía mantiene la suya, aunque probablemente en los presupuestos del próximo año al gobierno no va a quedar otra que ajustar sus previsiones tanto de crecimiento como de inflación, en este caso una hacia abajo y otra hacia arriba en el caso de la inflación. Los datos que hemos conocido esta semana por parte del INE vienen a reafirmar que la crisis de precios está muy arraigada, y solo hay que ver algunos de los datos que hemos contado aquí en el periódico. Por ejemplo, hay 41 provincias que están soportando una inflación muy por encima del 10%, y en el caso de provincias como Toledo o como León ya roza prácticamente el 14%. Los datos de las partidas que componen el IPC pues son tremendos. O sea, por darte alguna idea, pues las frutas se han encarecido un 20% y la leche un 20%. Esto en un mes. O sea, imagínate el crecimiento acumulado desde que arrancó la guerra es bestial, lo cual nos permite hacernos una idea de lo mal que lo están pasando muchas familias, sobre todo las que tienen pues una renta más baja, ¿no? Y hay varios aspectos en los que se ve especialmente esa subida de precios. Hablas de la cesta de la compra, pero luego también está evidentemente la energía. Lo vemos sobre todo, lo llevamos viendo desde hace más de un año y pico, cómo está el megavatio hora disparado, pero sobre todo estamos viendo ahora también desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, como no para de encarecerse todavía más esa factura. Y encima ahora estamos todos pendientes de ver qué es lo que pasa con el gasoducto, el Nord Stream, que lleva gas desde Rusia hasta Alemania, que está ahora parado por tareas supuestamente de mantenimiento, pero desde Alemania son bastante pesimistas y creen que podría no reanudarse y complicar todavía mucho más el flujo de gas y energía que debe llegarnos para los próximos meses. Sí, bueno, hasta ahora lo que hemos visto es que durante esta guerra todo lo que podía salir mal ha salido mal, o incluso peor, y la prueba la tenemos en que, bueno,
bueno, muchos analistas muy documentados y muchos expertos pensaban que la guerra iba a ser una cuestión de prácticamente unas semanas, y ya llevamos muchos meses. En el caso de Alemania, pues es evidente que ellos ya se la ven venir, que ese gasoducto que está parado por una reparación es probable que no vuelva a funcionar, y Putin es consciente del gran arma que tiene en sus manos con su amenaza de poder cerrar el grifo del gas de cara al otoño. Hemos comentado en más de una ocasión este problema, que la recuperación de muchos países de la Unión Europea depende de un hilo. Hay grave peligro de recesión en algunos países como Alemania. El mero hecho de que se cierre el grifo del gas llevaría prácticamente inmediatamente a un país como Alemania a entrar en recesión, cosa que tendría pues unos efectos colaterales muy complicados en países como España, que somos un país que que exportamos buena parte de nuestra producción a Alemania, ¿no? A la locomotora de la economía europea. Bueno, la situación es tan seria que incluso desde la Comisión Europea, donde ya se han lanzado muchas advertencias estos últimos meses, hemos escuchado incluso esta semana cómo se hace esa recomendación incluso para este invierno, para regular mucho las temperaturas, tanto en verano como en invierno, para hacer ese ahorro energético. Por ejemplo, no bajar de 25 grados el aire acondicionado en verano, que eso más o menos creo que es más bien soportable, pero sobre todo en invierno hablamos, por ejemplo, de las oficinas, de los edificios públicos. Lo que recomienda la Comisión Europea es no subir la calefacción de 19 grados, que no sé tú, pero para mí 19 grados es ya estar casi con el forro polar en casa. Ya. Bueno, a ver, caminamos hacia un escenario de este tipo. O sea, si hace 3 años nos hablan de una recomendación como esta, yo creo que prácticamente nos echaríamos a reír. Pero claro, no hay que olvidar que en prácticamente menos de 3 años hemos soportado una pandemia que nos condenó a estar encerrados en casa como en una cárcel, ¿no? Y hemos vivido una guerra que sigue viva en el centro de Europa. Es decir, para nada es descartable que si las cosas siguen así, pues los españoles nos veamos obligados a tomar o a sufrir este tipo de medidas en invierno. Los primeros que lo sufrirían, evidentemente, serían los edificios administrativos, pero luego a quien le tocaría, si la cosa sigue torcida en Europa, en la guerra, en Ucrania, a quienes les tocaría a continuación sufrir esas consecuencias serían nosotros. O sea que no descartes que tengas que estar con la calefacción a 18 grados este invierno. Nos reímos, pero no hay ninguna broma, es bastante serio el asunto. Y sobre todo hay mucho debate de hasta qué punto tú puedes obligar a la gente a realmente en casa tener la calefacción a cierta temperatura o no, porque una cosa es en un edificio público, recomendarlo para las oficinas, pero Juan, yo te pregunto a ti directamente, tú en casa no sé si tienes aire acondicionado, si lo pones muy bajo. Aquí en Voz Populi sabemos que hay cierta lucha de vez en cuando por el aire acondicionado, por ponerlo más arriba, más abajo, pero claro, esto lo condiciona mucho y es un ahorro real que muestra que cada persona en su casa, en su situación particular, pues realmente puede contribuir a que sea más llevadero esta crisis energética, ¿no? Sí, bueno, tú puedes contribuir de dos formas. La primera, porque estés concienciado de que eso ayuda, y la segunda, porque no tengas más remedio. Es decir, porque la energía es tan cara que tú no te puedes permitir poner la calefacción a 21 grados y la tienes que apagar o la tienes que poner a 15 grados. Por desgracia, la realidad es esa para muchas familias que ya han sufrido los precios de la energía este invierno. Al final, la pobreza energética está ahí, que no se nos olvide, que es algo real, y la pobreza energética va aumentando a medida que vamos sufriendo un problema de inflación como el que estamos sufriendo desde hace meses, ¿no? Y otro problema más añadido a todo esto es el que está pues de nuevo ligado a la inflación, que es el de los carburantes, el de los precios que tienen que ver también con las vacaciones, a las que ya hemos visto y vemos todavía con ese flujo de tráfico tan elevado de mucha gente con ganas de vacaciones este verano. Nadie está dispuesto a renunciar, pero lo cierto es que esos gastos son cada vez más elevados. Este año están los precios disparados de prácticamente todo, entre otros también de la gasolina, que vemos cómo sigue muy elevado sin una solución real que podamos ver a largo plazo, sino que más bien estamos en ese punto de empezar a acostumbrarnos. Efectivamente, no queda más remedio que acostumbrarse. La gente, es cierto, evidentemente lo ha pasado muy mal, ¿no? Han sido 2 años muy duros y el que puede permitirse hacerse un viajecito o irse unos días a la playa se va a ir. Ahora, volviendo otra vez a los datos que ha aportado el INE esta semana, los precios del transporte están subiendo en torno al 20%, los precios globales del índice de la consigna de los transportes y, bueno, los precios de la gasolina ya sabemos todos cuáles son y, por supuesto, el precio de los hoteles y restaurantes está subiendo a un ritmo del 10%, es decir, que la gente cuando vuelve a casa
después de esa semanita de vacaciones, la verdad que lo va a notar bastante en el bolsillo, pero bueno, la verdad que en este caso, tirando del refrán, ¿no?, que nos quiten lo bailado, porque es verdad que, por desgracia, muy bien se tiene que dar para que el otoño, sobre todo el invierno, bueno, pues vivamos una situación mejor de la que se espera, que todo pinta bastante regular. Ojalá y nos equivoquemos y dentro de unos meses podamos estar lanzando mensajes más optimistas, pero bueno, no, buena pinta no tiene. Bueno, Juan, lo cierto es que ahora, no sé tú, pero en mi entorno veo mucha gente que dice: yo ahora a la playa voy a ir con el bocata en lugar de comer en un chiringuito, o hace cada uno su pequeño gesto, y también hay cada vez más consumo también para hacer frente a esta inflación, gente que se queda en casa y que dice: me voy a poner una peli o me voy a poner una serie. En este caso una peli que nos lleva al cierre de programa de fin de semana, que como sabes es Cine en Blanco y Negrete, una sección que, por lo que me dijiste la semana pasada, más o menos podemos decir que eres seguidor, ¿no? Por supuesto, no me la pierdo. Pues A Borja siempre le sigo. Entonces, Juan, no te pierdas esta recomendación. Antes te doy las gracias, como siempre, por haber estado una semana más con nosotros. Es un placer. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, gracias por la información y el análisis. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Y nosotros nos despedimos de esta edición de Barra Libre, como cada fin de semana, con Cine en Blanco y Negrete. En esta ocasión, una de Humphrey Bogart, El cuarto poder. Con esto y con una reflexión de nuestro compañero, acabamos este programa y volveremos, como siempre, el lunes con más contenidos. El periodismo es un oficio del que todo el mundo habla y del que todo el mundo opina. Mientras que al panadero nadie le dice cómo hacer pan o al carpintero cómo lijar una puerta, la sociedad sí parece saber a la perfección cómo ejercer el oficio de encontrar noticias, escribirlas y publicarlas. Sobran los gurús también dentro de la profesión, aquellos que se pasan el día pontificando de lo que es el buen periodismo. Mi consejo: huyan de gurús de todo tipo y abracen el cine, como hacemos en esta edición de Cine en Blanco y Negrete, recomendando El cuarto poder. Estrenada en 1952, El cuarto poder es una obra maestra del siempre inteligente Richard Brooks. Humphrey Bogart se pone el traje de periodista para interpretar a Ed Hutchison, director del New York Day. El periódico tiene los días contados, pues sus propietarias, hijas del fundador, han decidido venderlo a la competencia, lo que supone su sentencia de muerte. En sus últimos días, Hutchison decide sacar a la luz los turbios negocios de un importante jefe mafioso. El cuarto poder es un alegato de lo que debe ser el periodismo, pero también la certeza de que, a pesar de que han transcurrido 70 años desde el estreno de la película, las cosas en el oficio no han cambiado mucho. Los periodistas seguimos abstraídos de toda realidad ajena a nuestro día a día. El personaje de Bogart, sin ir más lejos, llega a casa a dormir tras una borrachera sin recordar o percatarse de que su mujer le ha dejado por otro hace tiempo. La crisis de los medios ya se anticipa en aquella época con una metáfora inmejorable. Hutchison y el resto de periodistas celebran el funeral del New York Day en el típico bar donde nos reunimos los redactores también a día de hoy. En el discurso de Bogart se percibe cómo, en los 50, también había clickbait. Los lectores no quieren solo noticias, dice. Quieren historietas, crucigramas, concursos, desean saber cómo hacer un pastel, obtener amigos, prever el futuro, horóscopos, apuestas en las carreras, interpretación de los sueños, cómo ganar en la lotería y, si por algún casual tropiezan con la primera página, noticias. El guión de Brooks nos regala algunas frases mágicas que en boca de Bogart suenan de lujo. No es cuestión de idealizar el oficio de periodista, creo que tiene más que ver con dedicar la vida a aquello que de verdad te aporta un sentido. Lo expresa como nadie una reportera en el funeral del periódico. Es un simpático cadáver, lástima del pobre muerto, le conocí bien, le di los mejores 14 años de mi vida. ¿Y qué he recibido a cambio? $81 en el banco, 2 maridos difuntos y 2 o 3 críos que siempre deseé, pero que jamás conseguí. Toqué todos los temas, desde electrocuciones a escándalos amorosos. Se me cayeron bóvedas, me extrajeron dientes, pero ¿sabéis una cosa? Jamás conseguí ver París, pero no cambiaría estos años por nada del mundo.